Chile, viernes 16 de enero de 2026. Vamos a echarle un vistazo a una serie de decretos y avisos que juntos son como una radiografía de un día cualquiera en el país. Una radiografía muy completa, además. Sí. Empezaremos por la cultura, con los premios nacionales de 2025. Luego nos meteremos en la letra pequeña de la sanidad y la vivienda, donde un simple cambio de palabra, como veremos, puede afectar a miles de personas. Ya te digo. Veremos cómo se construye el país con las coordenadas exactas de una nueva torre de telecomunicaciones. Y terminaremos con la parte más humana, y yo creo que sorprendente, de este registro oficial. Los avisos judiciales que buscan a personas desaparecidas y, bueno, el nacimiento de docenas de nuevas y curiosas marcas comerciales. Así que, si te parece, empecemos por el principio, por los honores. El Ministerio de las Culturas oficializa 3 premios nacionales del año pasado. Y no son nombres cualquiera, ¿eh? No. El de Artes de la Representación y Audiovisuales es para Jaime Patricio Badel Amión, un actorazo. Totalmente. El de Literatura para Ramón Díaz Eterovich, un referente de la novela negra. Y el de Artes Plásticas para Alejandro González, más conocido en todas partes como Mono González, un muralista legendario. Y lo interesante no es solo el reconocimiento, que por supuesto es lo principal, sino lo que hay detrás. El decreto no se queda en la palmadita en la espalda. ¿No? Para cada uno de los premiados se estipula un pago único de algo más de 30 millones de pesos chilenos. Pero lo que de verdad marca la diferencia es otra cosa. La pensión vitalicia. Esto va más allá de un simple premio, no. Muchísimo más. Es una declaración de intenciones en toda regla. Es una política de Estado casi. Totalmente. En un mundo donde la carrera artística es a menudo precaria, esto envía un mensaje claro. El Estado valora a sus artistas, no solo por su obra pasada, sino que invierta activamente en su futuro. Claro, les da tranquilidad. Exacto. Permite que un creador de 70 u 80 años siga produciendo sin la angustia económica del día a día. Es un modelo de mecenazgo estatal que no se ve en todas partes. Me entiendo la idea de proteger a los artistas, pero una pensión vitalicia pagada por todos ¿no podría generar cierto debate? Sin duda, y es un debate legítimo. ¿Alguien podría argumentar que es un privilegio en un país con tantas otras necesidades? Claro, pero la perspectiva aquí es que la contribución de estas figuras es un bien nacional intangible. Se considera una inversión, no un gasto. Se asume que el legado que dejan, la cultura que construyen, pues enriquece a la sociedad de una forma que supere el coste de esa pensión. Entendido. Pero sí, es una decisión política que refleja unas prioridades muy claras. Y como apunte final, el documento deja claro que esto es el final de un largo proceso, con jurados que se reunieron meses antes y las firmas del presidente y la ministra de Cultura. Está claro que el Estado se ocupa de sus grandes figuras. Pero este boletín también nos da pistas sobre cómo funciona la red de seguridad para el resto de la población, ¿verdad? Y ahí entramos en temas de sanidad que son, de vida o muerte. Exacto. Y es aquí donde la burocracia se vuelve fascinante. Por ejemplo, hay un decreto que modifica la definición de la hemorragia subaracnoidea. Vale. Antes la norma hablaba de la ruptura de aneurismas cerebrales. En plural, vale. Ahora el texto se cambia para decir uno o más aneurismas. A primera vista, cambiar aneurismas por uno o más parece una nimiedad de abogados, algo sin importancia. ¿Qué problema real soluciona esto? Pues tiene una importancia brutal. Imagina el drama. Un paciente sufre una hemorragia por la ruptura de un aneurisma. El sistema público le cubre la operación. ¿Ok? Pero en el posoperatorio, los médicos descubren un segundo aneurisma, más pequeño, que aún no se ha roto. Antes de este cambio, la aseguradora podría argumentar que su cobertura era para la ruptura de aneurismas, en plural, y negarse a cubrir el tratamiento preventivo del segundo. ¡Qué fuerte! O sea, ¿te dejaban en una situación de riesgo total? Absoluto. Esta pequeña modificación blinda al paciente contra esa ambigüedad. Es un detalle técnico que literalmente salva vidas. Fíjate, qué importante. Y veo que hay más en esa línea, con una especificidad tremenda. Se detalla la cobertura para la insuficiencia mitral, la estenosis tricuspidia y una lista muy concreta de tipos de demencia. Sí. Menciona la de cuerpos de Lewy, la enfermedad de Pick, la asociada al VIH. Me pierdo un poco. ¿Por qué es necesario ser tan específico? ¿No bastaría con poner demencia en general? Esa es una pregunta clave, porque toca el corazón de cómo funcionan estas coberturas. La especificidad es una garantía para el paciente. ¿En qué sentido? Si la norma fuera genérica,
un gestor podría interpretar que solo cubre las formas más comunes, como el Alzheimer. Al listar explícitamente estas demencias más raras, el decreto obliga al sistema a reconocerlas y cubrirlas. Entendido. Protege a pacientes que de otro modo podrían caer en un vacío legal y financiero. Es la burocracia usada como un escudo. Y esta red de protección se extiende más allá de la sanidad. Veo que pasamos a la vivienda, con tablas de subsidios para lo que llaman condominios de vivienda social. Sí, y aquí nos encontramos con otro de esos detalles técnicos que revelan mucho. Las ayudas están en la región de la Araucanía, en los municipios de Temuco y Padre Las Casas. Vale. Y lo importante es que las cantidades no se dan en pesos, sino en UF. UF, ¿qué es exactamente? Para quien no conozca el sistema chileno, la UF o unidad de fomento no es una moneda. ¿Ah, no? Es una unidad de cuenta que se reajusta cada día según la inflación. Es un mecanismo muy arraigado en la economía de allí para asegurar que el valor del dinero no se evapore. O sea que si te aprueban un subsidio hoy... Exacto. Si te aprueban hoy un subsidio de, digamos, 100 UF para arreglar el tejado, cuando te lo paguen dentro de 6 meses, esas 100 UF equivaldrán a más pesos, compensando la subida de precios. Es un sistema bastante ingenioso para combatir la inflación en el día a día. Desde luego. O sea, que vemos cómo el Estado protege a sus artistas, blinda a sus pacientes y asegura que las ayudas a la vivienda no pierdan valor. Y para que todo esto funcione, se necesita infraestructura. Claro. Pasamos de los grandes planes a algo muy concreto. De lo más concreto. El boletín incluye una modificación de una concesión a una empresa, CITES Chile, para instalar una torre de telecomunicaciones. Y aquí es donde la abstracción del Estado se convierte en algo que puedes tocar. A ver. El documento especifica que es la estructura Boroa Sur, una torre de 60 metros de altura en el municipio de Tolten, también en la Araucanía. Y cuando dices concreto, ¿te refieres a qué es? Muy preciso. Extremadamente preciso. El documento incluye las coordenadas geográficas con una exactitud milimétrica. Latitud sur 39 grados, 18 minutos 44,86 segundos. Longitud oeste 73 grados, 4 minutos 32,09 segundos. Vaya. No es un plan, no es una idea. Es un punto exacto en el mapa donde en menos de un año se levantará una estructura de metal para dar conexión a una zona rural. ¿Y con plazos? Tajantes. 180 días para empezar las obras, 330 para terminarlas y 360 para que el servicio esté operativo. Es la maquinaria del Estado funcionando a pleno rendimiento. Se planifica, se localiza y se ejecuta. Pero... espera. ¿Sí? Justo al lado de algo tan crucial como una torre de comunicaciones, ve un decreto del Ministerio de Defensa. Y es para cambiar la fecha de un seminario. Sí. Un seminario para oficiales generales y almirantes recién ascendidos. Simplemente lo mueven de una semana a otra. Exacto. Y ese contraste es, para mí, la esencia del diario oficial. Ojo que esto tiene miga, porque en la misma publicación donde se otorgan pensiones vitalicias que cambiarán la vida de 3 personas y se planifica una infraestructura crítica, también se publica un simple cambio de agenda para un seminario militar. Exacto. Fíjate qué contraste. Es que demuestra perfectamente la naturaleza de este documento. Es el registro de toda la actividad del Estado, desde lo más trascendental hasta lo puramente administrativo. Y todo debe quedar registrado con la misma formalidad. Con la misma tinta. El cambio de fecha de un seminario tiene el mismo peso notarial que la construcción de una torre. Es la prueba de que, para la burocracia, no hay actos pequeños o grandes, solo actos que deben ser registrados. Y de esa burocracia que lo registra todo, pasamos a la sección que, creo, es la más personal. La que más impacta. Sin duda. Entre decretos y normativas está el apartado de publicaciones judiciales. Y lo primero que salta a la vista es una serie de avisos de muerte presunta. Este es un procedimiento legal muy particular y bastante duro. Sí. Cuando una persona ha desaparecido y no se tienen noticias de ella durante un largo periodo, los tribunales pueden declararla legalmente muerta. No es una confirmación. No es una confirmación de su fallecimiento, sino una necesidad legal para que la familia pueda gestionar asuntos civiles como herencias, seguros o pensiones. Cierra un limbo legal, aunque no cierre la herida emocional. Los avisos son de una frialdad que estremece.
El cuarto juzgado civil de Santiago cita a un tal Luis Eduardo González Díaz, nacido en 1938, y especifica que su último domicilio conocido fue en la población El Mañío, en Quilicura. Otro, del Juzgado de Letras de Casablanca, cita a Juan de Dios Soto Martínez. Se publican sus nombres completos y se les pide que se presenten ante el tribunal. Bajo la advertencia de que, si no lo hacen, se declarará su muerte. Es que es inevitable pensar en las historias que hay detrás. Ese se les pide que se presenten es un último llamado al vacío. Es la maquinaria legal intentando dar un cierre a situaciones de incertidumbre profunda para las familias. Es la parte más humana y, en cierto modo, más triste de todo el boletín. Pone todo lo demás de lo que hemos hablado en una perspectiva muy diferente. Completamente. Deja un pozo amargo. Pero bueno, para terminar, pasamos del final de una historia al principio de muchas otras. Por suerte. Porque la última sección es un listado interminable de solicitudes de registro de marcas. Es pasar de la ausencia a la pura efervescencia. Sí, la lista es larguísima y muy reveladora. Es increíble. Es un verdadero termómetro de la actividad económica y de la creatividad de un país. Hay de todo. Es un mosaico. Nombres para empresas de tecnología como Oulotec o Chukao Technology Consultants, que suena muy local. Sí, muy de allí. Negocios de comida como Sandwichería y Cafetería La Salsa Pucón o Checinas Pincheira, que van directos al grano. Y luego hay nombres que son pura fantasía. Ríe. Espera, tengo que parar en algunos de estos nombres. Gorilla Force. ¿A qué se dedicarán? ¿Guardias de seguridad o un gimnasio? ¿Quién sabe? Y mi favorito, sin duda, Edificio Feliz. Yo querría vivir en un edificio feliz. Esto es oro puro. ¿Te imaginas la reunión de ideas detrás de cada uno? Y fíjate en la variedad. Tienes Aventuras en la Historia, que suena a proyecto educativo. Fiscalito, que no sé si es una app de impuestos o un personaje infantil. Puede ser. Hablemos con las manos, que podría ser cualquier cosa desde una escuela de lenguaje de signos hasta una tienda de guantes. Es un estallido de optimismo. Totalmente. Cada uno de estos nombres es el germen de un proyecto, de una idea, de un sueño. Hay algunos muy ambiciosos. Tarragona, expertos en pollo crispy desde 1975. Ahí hay toda una declaración de historia y especialización. Toda una saga familiar, casi. Y luego el que se lleva la palma en poesía. Café Cenit, el punto más alto del cielo. Toma ya. Cada uno de ellos es el primer paso oficial de un emprendedor. Es el momento en que una idea que estaba en una servilleta o en una conversación de bar se convierte en algo real, registrable y defendible. Es el pulso de la calle hecho documento oficial. Exacto. Entonces, si lo juntamos todo, tenemos un día en la vida de un país a través de sus papeles. Vemos los grandes honores a sus artistas, las redes de protección social que se tejen con palabras precisas. La construcción de infraestructuras con coordenadas exactas. Y, finalmente, las historias personales de ausencias que duelen y nuevos comienzos que ilusionan. Queda una reflexión final. Este boletín es un archivo del presente, está claro, pero también es una semilla del futuro. Hoy se registra la marca Edificio Feliz y se fijan las coordenadas de una torre de telecomunicaciones en una zona rural. Sí. La pregunta que a mí me surge es, si volviéramos a leer este mismo boletín dentro de 20 o 30 años, ¿cuáles de estas pequeñas semillas habrían germinado? Buena pregunta. ¿Qué decretos, que hoy parecen técnicos y aburridos, habrían cambiado silenciosamente la vida de miles de personas? Y sobre todo, ¿qué nombres de marcas, que hoy nos hacen gracia, se habrían convertido en parte de la vida cotidiana de todo un país?